Bienvenidos de nuevo al último paso de las redes de convolución. Se trata de la capa totalmente conectada o, como prefiero llamarlo yo, la conexión completa, el full connection. Pues bueno, resulta que habíamos dejado un gran vector de números aplanando todas las capas de max pooling que habíamos dejado del paso anterior. Y en el paso actual, en el último paso, se trata de agregar una red neuronal artificial con capas totalmente conectadas al resultado de la capa anterior. De hecho, eso es una de las razones por las que he aplanado después de la convolución y el max pooling, para tener todo un vector en vertical como capa de entrada de una red neuronal totalmente conectada, con todos los nodos conectados con todos, y por eso se conoce como la capa totalmente conectada, ¿de acuerdo? Simplemente se conectan todos los nodos de la red neuronal artificial y se colocan tantas capas ocultas como queráis. Aquí solamente hay una, pero bueno, realmente podríais colocar 2, 3 o 50. La idea es que estén todas las capas totalmente ocultas, totalmente conectadas, perdón, para que la red neuronal sea capaz de establecer esos vínculos, esas relaciones que existen desde la capa de entrada, los números que han quedado simplificados después de haber sido aplanados, convolucionados y demás, y que ese vector columna, resultado del aplanamiento anterior, sea traducido a los potenciales valores de salida, ya sean, en este caso, características o formas de catalogar nuestras imágenes. Entonces, fijaros que al final de la operación de aplanado lo único que hay que hacer es tomar una de las redes neuronales artificiales que ya habíamos visto en la sección anterior y directamente enchufarlas para hacer un trabajo bastante bueno. Recordad que la red neuronal al final estimará los parámetros y en última instancia decidirá si la imagen es un perro, es un gato, es un tren bala o es una sartén, me da igual, ¿de acuerdo? En el caso de imágenes médicas, tumor o no tumor o algún tipo de enfermedad, cosas que se puedan detectar a través de las imágenes, incluso fotos de satélite de Google para detectar si una propiedad infringe algún tipo de reglas o si ha hecho una construcción ilegal, ¿de acuerdo? Al final se trata de lidiar con una serie de características que, después de haber sido filtradas y demás, se enchufan a la capa totalmente conectada de la red neuronal para extraer la información final. Y eso es lo que tenemos aquí. Entonces, ¿qué ocurre si vamos pasando imágenes a la red neuronal? Pues básicamente irá asimilando, después de todas las operaciones anteriores, los parámetros intermedios, los pesos, que ahora mismo son flechas azules de la red neuronal, hasta intentar llegar a un proceso final de clasificación. Vamos a verlo con un ejemplo de perros y gatos en una capa de una red neuronal totalmente conectada, en este caso con 5 nodos de entrada. Después de toda la operación anterior me han quedado 5 atributos. Y fijaros que la capa totalmente conectada tiene pues muchísimos nodos. En este caso son 6 en la primera capa oculta y luego son 8 en la segunda capa oculta, antes de devolver el resultado final, que o bien es la salida imagen es un perro, o bien la categoría esta imagen es un gato. Entonces es importante hablar aquí que tenemos dos categorías finales, perro y gato, y que hasta el momento estábamos acostumbrados a tener una sola salida en la red neuronal artificial. Una salida es para cuando estoy prediciendo un valor numérico. Por ejemplo, en la sección anterior hablamos de probabilidad de que el cliente deje el banco o cuál es el valor estimado de ingresos que va a tener una determinada empresa. Eso sería un solo valor de salida. Pero en este caso la idea es que vamos a tener todo un conjunto de categorías posibles, de etiquetas. Lo que estoy haciendo es un proceso de clasificación, de modo que la salida tiene que ser una de las posibles clases, una de las posibles categorías. Es como hacer un clustering casi. Aunque sea una salida binaria y podríamos devolver 0 y 1, aquí lo mejor es que tengamos las categorías claramente diferenciadas. Aquí sí, es binario, podría ser un número, 0, perro, 1, gato, sí, estoy de acuerdo. Pero ¿qué pasa si tenéis más de dos categorías? Perro, gato, pájaro, cocodrilo o serpiente. No voy a tener 0, 1, 2, 3, 4, 5. La idea es tener una neurona final para cada una de las categorías y ver cuál es la que se activa después de todo el proceso anterior. De modo que si tenemos más de dos categorías hay que tenerlas separadas. Bueno, pues ya hemos hecho todo el trabajo sucio. Hemos hecho la convolución, el max pooling, el aplanamiento, y ahora toda la información fluirá a través de esta red neuronal artificial, como ya habíamos visto anteriormente.
Recordad que la información en una red neuronal siempre fluye de izquierda a derecha, de modo que los resultados después de todas las operaciones pasan desde la capa de color amarillo por las respectivas capas de color verde, multiplicándose por los respectivos pesos y a continuación aplicando las determinadas operaciones de filtrado final, con por ejemplo un operador lineal unitario o con una sigmoide y demás. El resultado final será que en cada una de las categorías de color rojo yo voy a tener una probabilidad de qué tan probable es que sea un perro o qué tan probable es que sea un gato, ¿de acuerdo? Entonces me va a decir la red neuronal, oye, esto es un 80% perro y un 65% gato, ¿vale? Se comparará con el resultado real, esto es un perro o es un gato. Esa diferencia, ese error cometido es lo que hemos llamado la función de costes en la red neuronal artificial y utilizaremos el algoritmo del gradiente descendiente para transmitir ese error cuadrado medio hacia los pesos de vuelta para corregir el resultado. Incluso en este caso voy a tener que utilizar la entropía cruzada, además del error cuadrado medio, como os voy a enseñar en una clase adicional. La razón de ello es que las probabilidades que me va a devolver no van a sumar 1. Podría ser que pase 80% perro, 60% gato, esto no suma 1. Entonces, las operaciones de softmax y entropía cruzada van a ser muy interesantes para intentar maximizar este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Entonces, en el proceso de optimizar la red neuronal y obtener los pesos óptimos, habrá que decidir la función de pérdidas que mejor nos va para calcular el error y propagar ese error, como os he dicho, hacia atrás y ajustar los pesos tal como hacíamos en redes neuronales artificiales. Aquí la cosa se va a poner interesante y podremos intentar ajustar el rendimiento, intentar ajustar los pesos para que la red neuronal artificial sea capaz de funcionar correctamente, que las sinapsis detecten los mejores pesos posibles, y así es como funciona un detector de características, un detector de categorías en base a las imágenes. Los nodos de en medio, las neuronas intermedias, detectarán qué características son correctas y cuáles incorrectas, cuáles van a favor de que sea un perro, cuáles van en contra, y después de haber obtenido esa matriz 3×3 reducida con respecto de la imagen, se suministrará a continuación en la capa totalmente conectada de la red neuronal, de modo que se acabe llevando la clasificación final. Como podéis ver, muchísimas matemáticas que os estoy ocultando detrás de todo esto y mucho que leer si os queréis convertir, por supuesto, en expertos en esto de las redes neuronales de convolución. Aquí ya no me voy a entretener demasiado más, ya recordad que os he dicho cómo la información pues fluye hacia adelante, luego a continuación se propaga el error hacia atrás después de haber sido calculado y cómo las neuronas van corrigiendo los pesos correctamente, ¿de acuerdo? Entonces esto se irá ejecutando constantemente en el proceso de clasificación o catalogación de imágenes. Pues bueno, ¿cómo se haría de forma explícita? Pues de forma explícita yo tomaría la imagen de un perro. Entonces yo sé que tengo un perro y por eso el nodo de color rojo es el perro, ¿de acuerdo? El propósito principal ahora es que después de suministrarle a la red neuronal la imagen y haber pasado por todos los filtros anteriores, tiene que corregir y ajustar los valores de los pesos para que, en efecto, cuando yo suministro una imagen con estas características, sepamos que estas características se corresponden con las del perro. Bueno, vale, entonces hipotéticamente los números de la capa previa anterior totalmente conectada, pues ahora me los invento, ¿vale? Serán ciertos números que veis aquí. Y como la capa está totalmente conectada, están conectados todos los nodos con todos los nodos, fijaros que, aunque son aquí arbitrarios, algunos números son muy grandes y otros son más pequeños. Estos números los he elegido solo por razón de discusión para entender cómo funciona la red neuronal y además ya los he estandarizado entre 0 y 1. Para que sean más fáciles de entender, no quiere decir que luego tenga que pasar así, simplemente es para ver cómo de seguro está una neurona de que lo que tiene entre manos es un perro o es un gato. Recordad que cada neurona al final es responsable de localizar una serie de características, por tanto al final de la capa totalmente conectada, de la segunda capa oculta hacia el resultado final, después de que toda la información fluya, fijaros que ahora tengo ciertas neuronas con una probabilidad muy elevada, tengo 0,9, incluso tengo unos que van muy a favor de que la imagen sea un perro. Recordad que al final yo he partido de una serie de características convolucionadas, aplicándole max pooling, y luego finalmente aplanadas, y que
toda esa información ahora está fluyendo por la red neuronal, de modo que una vez pasada de la capa de entrada a la primera capa oculta y de la primera a la segunda, fijaros que el primer nodo sabe que en un 0,9% de los casos debería activar el nodo de perro. Entonces está muy seguro de que si se cumple el que lo que está analizando esa neurona, el rasgo que está detectando es un perro, pues entonces debería ir a favor de que la imagen sea un perro. Lo mismo ocurre con el segundo nodo. Si el segundo nodo da un valor muy elevado, parece ser que lo que está detectando también es una característica de perro. Imaginemos que la primera detecta las cejas típicas de los perros. Si la neurona se activa porque parece ser que la imagen tiene las formas de las cejas de los perros, pues ¡pam!, automáticamente eso va a favor de que sea un perro. El segundo número 1, pues a lo mejor podría ser que está detectando las orejas caídas del perro, ¡pam!, automáticamente si detecto esa forma de oreja voy a favor y tengo que comunicarle al nodo final que, según la opinión de esa segunda neurona, también parece ser que es un perro lo que hay allí. Y así sucesivamente se van disparando las neuronas. En este caso se disparan las 3 neuronas del 0,9, el 1 y el 1, estas que tenéis marcadas de color lila, y son las que transmiten información a favor del perro. Podrían ser las orejas, las cejas y, por ejemplo, el hocico típico del perro. Entonces, si los valores que esas neuronas detectan son terriblemente elevados, pues lo más probable es que la imagen que estoy intentando catalogar sea la de un perro. Ya os digo que estos valores se irían calculando dinámicamente y básicamente lo que hace la neurona al final es transmitirle la información. Los números tan altos hacen que la neurona se active y una vez que se activan esas 3 neuronas se transmite la información a la capa final de que en efecto esto es un perro y no un gato. A lo largo de diferentes iteraciones y diferentes epochs se irían suministrando muchísimas imágenes y las neuronas se irían especializando en detectar las características que tuvieran que ir a favor del perro. Por otro lado, evidentemente, las neuronas que detectan las formas típicas de un gato, fijaros que no se activan. Esos 0,2, 0,1 que veis por aquí, pues podrían detectar bigotes en el hocico, podrían detectar orejas en forma puntiaguda, podría detectar información que va a favor de gato y no de perro. Entonces fijaros cómo cuando yo le doy la imagen de un perro, esas neuronas finales no se activan tanto, de modo que el resultado es inferior. Evidentemente podría haber neuronas de la capa oculta final que vayan a favor de perro o de gato. La respuesta es sí, los perros y los gatos comparten ciertas características, de modo que podría haber un nodo intermedio que se active tanto para perro como para gato. Al final, a través de muchas iteraciones y de ir suministrando imágenes a la red neuronal, pues a través de muchos ejemplos se van a acabar decantando por la presencia o ausencia de determinados rasgos para los perros y para los gatos respectivamente, de modo que la neurona número 1, número 3 y número 6 de la capa final de oculta son las que detectan los rasgos que parecen contribuir realmente a la clasificación de esto es un perro, mientras que, por ejemplo, la 3, 4, 5 o las 2 últimas parecen ir en contra de que esos rasgos se asemejen a los del perro. Fijaros que ahora solo le estoy suministrando imágenes de perros. Entonces, una vez que la imagen llega a estas etapas de la red neuronal, es casi irreconocible. Un humano la ve y vería una mancha, casi. Aquí lo importante es que la red neuronal es quien es capaz de extraer los datos numéricos y detectar esas orejas, esa nariz, ese hocico, esos bigotes respectivamente. Y si le suministro imágenes de gatos, pues le pasará exactamente lo mismo. Voy dándole imágenes de gatos y realmente están etiquetados como gato, la imagen va fluyendo de izquierda a derecha y imaginad que se establecen una serie de valores en la capa final para transmitir la información de esto es un gato. De modo que fijaros que los 3 nodos que antes estaban conectados a perros y que todavía tenéis marcados de color lila, ahora que tengo la imagen de gato tienen valores muy pequeños. Son tan pequeños que probablemente la transmisión de la información no fluya, es decir, no se active, no se excite la neurona que tiene que ver con los perros. Sin embargo, fijaros que ahora existen unos nodos adicionales que sí que parece que han sido marcados con valores muy positivos, el tercero, el quinto y el último, que sí que detectan los rasgos típicos de los gatos. Podrían ser las orejas puntiagudas, el tercero, el quinto podría ser el bigote en el hocico y el último podría ser, yo que sé, la cola típica de los gatos. Entonces, fijaros que podría ser
que hubiera nodos compartiendo información para perros y para gatos. En este caso no hay ningún nodo que se excite a la vez, parece ser, para perros y para gatos, sobre todo porque, a ver, hemos separado bastante bien lo que tiene que ver con perro y lo que tiene que ver con gato. Sin embargo, nada me quita el hecho de que pudieran haber nodos que activaran tanto la neurona final de perro como la neurona final de gato. Al final, fijaros que cada neurona se especializa en detectar una forma y hace que se iluminen la mayor parte de las veces que encuentran rasgos a favor de perros, a favor de gatos y así sucesivamente. Bueno, pues fijaros que al final, después de que toda la información pase por la red neuronal, cada nodo se especializará en rasgos del perro, en rasgos del gato, y esos nodos finales serán los que la capa de salida tendrá que escuchar y estar pendiente de ellos para al final abogar por qué característica es la que representa a la imagen que se está evaluando, la forma de los ojos, la forma de las orejas, los bigotes, el hocico, lo que queráis. Y por supuesto, cuantas más imágenes vea, lo más normal es que cada vez la red neuronal tienda a hacer una mejor clasificación. Vale, perfecto, pues ese sería el final de nuestro algoritmo, de cómo funcionan y cómo aprenden las redes neuronales de convolución, después de tantos pasos por los que hemos pasado, en particular la etapa totalmente conectada, que es esta última que habéis visto. Entonces, así es como las características se transmiten a través de la red neuronal, se propagan y, en última instancia, la red de salida, la capa de salida es la que devuelve el resultado final, ponderando si el gato tiene bigotes, tiene forma de oreja puntiaguda o tiene manchas típicas de un animal u otro, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que al ir entrenando la red neuronal a través de ese proceso de transmitir el error hacia atrás, vamos ajustando los detectores de rasgos de las capas ocultas. Eso significa que es probable que con 2 o 3 imágenes no aprenda esos rasgos, pero a través de miles y millones de iteraciones podríamos obtener un resultado bastante interesante, de modo que al final del día el algoritmo ya sería capaz de empezar a detectar rasgos descriptivos de los perros, rasgos descriptivos de los gatos y empezar a descartar características inútiles para una o para otra respectivamente, reemplazándolas cada vez por características más a favor o en contra de cada una de los dos tipos, en este caso de categorías. Así que el siguiente paso sería, una vez que hemos entrenado la red, vamos a probarla. Entonces, imaginad, le damos la imagen de un perro, ¿vale? Se obtiene una serie de valores, se aplana, se hace la convolución, todo el rollo, llega hasta la red neuronal y después de pasar por todas las capas se obtienen esos valores que veis ahí. Evidentemente, fijaros que las líneas de color lila son los nodos a favor de que sea un perro. Fijaros que tenéis un 1 en el primero, un 1 en el segundo y un 0,8 en el quinto, que son los 3 nodos que activan la neurona que cataloga como perro. Y fijaros que el caso de las neuronas que catalogan como gato, pues uno es un 0,1, el otro es un 0,8 y el otro es un 0,2. Evidentemente ha aprendido la red neuronal a ver, a entender y a interpretar, de modo que las 3 neuronas que detectan rasgos de perro tienen valores muy altos, así que la red neuronal dice, ajá, probabilidad de perro, ostras, son números muy altos, la probabilidad es muy elevada, casi seguro que es un perro. Vale, bien, es un valor bastante alto, no es un 100%, pero bueno, es un 95%. Los valores que van a favor de gatos, sí, hay un 0,8, pero fijaros que el resto son 0,1, 0,2, son valores muy pequeños. Entonces, la red neuronal diría, mira, yo creo que esto es un 0,05. Entonces, la primera elección que nos va a dar la red neuronal es un perro. Y como alternativa, si no es un perro, a lo mejor es un gato. Muy poco probable, pero podría ser que fuera un gato. Evidentemente, si suministro la imagen de un gato, tendría que pasar lo mismo. La red neuronal va entendiendo una serie de valores. En este caso, fijaros que ha ido directamente a un 0,1, 0,8, 0,2 para perro y 0,4, C1 y 1 para perro. De modo que, en este caso, los números son más elevados. Por tanto, fijaros que la probabilidad para perro sería ligeramente más elevada, tal vez un 0,21. Pero para gatos se sigue llevando la palma de oro, sigue siendo los datos más elevados, por tanto la red neuronal está menos seguro que antes, pero sigue pensando que es un gato por encima que un perro. Entonces fijaros que al final es como establecer una especie de voto por mayoría. Los últimos nodos de la capa oculta votan quiénes están a favor de perro, quiénes están a favor de gato y se ponderan esos votos, se sopesan con la importancia que cada nodo quiere darle con respecto a se trata del rasgo característico de un perro, se trata del rasgo característico de un gato. Por eso los he separado en los nodos, por así decir, con conexiones moradas a perro o conexiones verdes a gato. Y esa es la importancia que tienen las neuronas
de la capa totalmente conectada, de que cada una tiene el poder de ejercer un voto y decir qué tan a favor está de que los rasgos que está escuchando, que los rasgos que está viendo, se corresponden con cada una de las características. Y eso es el fundamento básico de la red neuronal, de modo que esta es la conclusión final y precisamente ahora podéis entender por qué el ejemplo que os enseñé del guepardo pues tenía como primer dato que sí que era un guepardo, pero como segunda opción, con menor probabilidad, un leopardo o un puma, ¿de acuerdo? Al final son probabilidades y el hecho de que las neuronas sean capaces de escuchar a los votantes, a los rasgos que van a ir a favor o en contra de cada uno de los rasgos que se están analizando, pueda dar una decisión final y que en este caso, en el último sobre todo, pues parece ser que las neuronas que buscan rasgos similares a tijeras votan que es tijeras, los que buscan rasgos similares a lupas votan que es una lupa, los que buscan rasgos similares a sartén votan que es una sartén y al final no está todo tan decidido, las probabilidades todas son muy altas, de modo que incluso la buena, que es la lupa, ha quedado en segundo lugar. Pues esto es cómo funciona la capa totalmente conectada, esto es un ejemplo de cómo se desarrolla en general el algoritmo de redes neuronales de convolución y vamos a intentar resumirlo todo en la próxima clase porque ha sido mucha información que me gustaría que por lo menos os quedara para el futuro.